Hola, muchas gracias por ver nuestro canal. Hoy les quiero contar uno de los conceptos que aparecen en el documental de Silo. Otro concepto que aparece en el documental de Silo es el tema de la violencia. Para mí la violencia antes era como algo ajeno a mí, como yo no era alguien violenta. Y empecé a observar que nada que ver, pues que era súper violenta, que tenía reacciones como naturales, supuestamente, que avalaban la violencia. Entonces, por ejemplo, tenía como relaciones súper cariñosas, queridas, sentidas, pero si me sentía dañada o me sentía injustamente tratada, avalaba la violencia, una respuesta violenta como una forma de defensa. Y como que ese era el camino. Eran como dos caminos que sentía. O me acallaba ante la violencia que sentía y es como si me quedara sin voz frente a una situación agresiva, o respondía violentamente y hacía como valer mis derechos. Esas eran mis dos respuestas. Y ninguna de las dos en el fondo me hacían sentir como feliz al final del día, tranquila. Y al empezar como a entender un poquito más el tema de la violencia me doy cuenta que hay otro camino y que como que siento que primero para tratar o intentar dar una respuesta que no sea violenta, que no sea agresiva a una situación que muchas veces efectivamente es violenta y es agresiva, requiere primero como entender qué es la violencia y entenderla en uno, ¿cachai? Que es como que es muy potente porque es como, no, si yo no soy violenta, no, yo soy católica, no, porque antes tuve una educación muy católica, entonces era como, yo no tengo esas cosas, entonces si yo no veo algo que está en mí, es muy difícil que lo logre como superar o dar una respuesta diferente a eso que me está atrapando. Entonces a través del documental uno puede ir entendiendo como desde el día a día esa violencia que está arraigada en nosotros y en una sociedad que es sumamente violenta. O sea, yo recuerdo perfectamente como el año pasado estuvo el tema del atentado que se hizo en Francia. Y el gobierno de Francia dice como, bueno, y tenemos que hacer el contraataque para demostrar como que esto no puede suceder y que es injusto y que lo que pasó. Y yo dije como, obvio, pues, es como me siento violentado y agredido y te viene la revancha, viene la venganza como medio. Y me pareció tan agresivo y como tan arcaico la respuesta que dio el gobierno francés, pero hace 2 años atrás habría sido obvio. Po. Si hubo un atentado, tiene que haber una respuesta que marque un límite, que diga esto no puede pasar. Y ahí me di cuenta como muy gráficamente que es muy potente el tema de la violencia y que no es solo que esté en mí porque soy algo como alguien mala, sino que hay una sociedad que se sustenta en la violencia, que funciona desde ese lugar. Eso.